formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan, el juez puede ordenar de oficio o a petición de las partes que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Artículo largo y sustancioso que vamos a tratar de desentrañar. Perdón, siempre me olvido este párrafo. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Es decir, aquí hay un gráfico para poder entender cómo es el trámite de divorcio a partir del 1 de agosto. Uno o los dos van a peticionar el divorcio. Esto es indistinto. Pueden pedirlo uno o pueden pedirlo los dos. Ante la petición de divorcio hay que acompañar una propuesta sobre los efectos. Es decir, explicarle al juez, mire, yo me quiero divorciar y vengo a peticionar el divorcio. Y propongo que él se quede a vivir en la casa, que los chicos se queden conmigo, con él, con ella, como sea, tal día, que vengan a mi casa tal otro, que Navidad lo pasen con fulano, que las vacaciones de invierno estén conmigo, que las vacaciones de verano 15 y 15. Una propuesta de los efectos. Que la cuota alimentaria tal, que compensación económica sí, que compensación económica no. Todo lo que propongan al juez respecto a los efectos que esta decisión provoca. El juez, supongamos que es uno el que lo está pidiendo, recibe esta petición. Si la petición no viene con la propuesta, tiene que decir, venga señor, adecúe, usted me tiene que traer la propuesta, porque la propuesta es una condición de admisibilidad de la petición. Es decir, el juez no puede avanzar si no hay una propuesta, la propuesta tiene que estar. Y le dará traslado a la otra parte, diciendo, mire, vinieron a pedir su divorcio y acá proponen este sistema para que continúe la vida. ¿Qué me dice usted? La otra parte hace su contrapropuesta y dice, no, en realidad los chicos, allá, la cuota alimentaria en lugar de 10 yo quiero 25, en la casa quiero yo y no él, lo que sea. O puede pasar que diga, con esto estoy de acuerdo y con esto no. Entonces haya acuerdos parciales, pero no en todo. Hace su contrapropuesta. Propuesta, contrapropuesta. Si no están de acuerdo, propuesta, contrapropuesta, respecto a los efectos, el juez los llama a una audiencia. A ver, vengan. Vamos a tratar de resolver esto. Una audiencia que no es para ver por qué ustedes se están divorciando. A ver, explíquenme. ¿Realmente es tan grave? No es tan grave, pero sigan casados. No. Nada de eso. No le interesa ni se intromete en la decisión de las personas adultas. Simplemente es, a ver, usted pretende 10 de cuota alimentaria, él ofrece 5, a ver, ¿llegamos a 7? Algo que los abogados hacemos en el estudio permanentemente. Y que probablemente para cuando llegue a tribunales ya habremos trabajado los abogados. ¿No es cierto? El juez en esa audiencia lo que intenta es ver si aproxima a un acuerdo respecto a los efectos, pero nada con respecto a las causas. Si logran un acuerdo, propuesta, contrapropuesta, audiencia, y lograron destrabar y llegar a un acuerdo, tienen un convenio. Allí se transformó en un convenio y el juez dictará sentencia de divorcio y homologará el convenio. Si se pusieron de acuerdo de todo, es un convenio completo. Si se pusieron de acuerdo en algo, dictará sentencia de divorcio y homologará el convenio con lo que fuera. Pero supongamos que vamos a esa audiencia, propuesta contra propuesta, y no nos ponemos de acuerdo en nada. Porque ya agotamos todas las instancias, antes, después, la intervención del juez no dio resultado en el sentido de poder acercarnos a la propuesta. Yo sigo queriendo 10, él sigue ofreciendo 5, no hay vuelta, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué va a hacer el juez? Dicta sentencia de divorcio. En lo que pudo haber acuerdo, homologa. Si no hubo acuerdo, no homologa nada, pero dicta sentencia de divorcio. Y las pretensiones en las que no nos pusimos de acuerdo tendrán que tramitar por la vía que corresponda. Yo voy a tener que meter el juicio tendré que incorporar y solicitar me voy entrando en calor. Tendré que incorporar y peticionar el juicio de alimentos, el régimen de contacto, la atribución del hogar, todo lo que yo quiera pedir, lo tendré que pedir. ¿No? Tengo que ir a solicitar. ¿Por qué? Porque no logramos el convenio, propuesta, contrapropuesta, no llegamos a nada. Pero la sentencia de divorcio se dicta siempre. No hay forma de evitar el divorcio. Es decir, se terminó la frase de las telenovelas, no te doy el divorcio.
se terminó la extorsión que significaba esa frase. Porque esa frase no era solo una frase. No me firme el divorcio. No me firme el divorcio era hasta que no me arregles tal cosa no te firmo el divorcio, ¿no? La extorsión venía por ese lado. La voluntad, la firma, siempre estaba condicionada a algo. Habitualmente al tema de bienes. Y si no había bienes, a alguna cuestión. Pero no hay forma de evitar el divorcio. ¿Por qué esto? Porque el matrimonio es un matrimonio mientras dos quieran que sea un matrimonio. Cuando alguien va a un juez a decirle, mire señor juez, yo quiero terminar con este matrimonio, eso ya no es un matrimonio. Entonces no tiene ningún sentido que lo ate a que yo te lo dé o no el consentimiento al divorcio. Porque ya uno fue a decir y a peticionar que esto no era más un matrimonio. Y quiso salir. Es decir, terminamos con las relaciones hipócritas. Si uno condiciona al otro al poder salir del divorcio, lo único que provoca es mayor rapidez en la salida. Entonces, la sentencia de divorcio se dicta siempre. Y tendremos que ir a litigar lo litigable. Lo que aquello en lo cual no nos hemos podido poner de acuerdo. Ahora, el 439 nos explica que es el convenio regulador. El convenio regulador que acompaña la petición de divorcio debe controlar las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria, todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta sección, en consonancia con lo establecido en el título y en el título séptimo de este. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. Es decir, el convenio regulador, y aquí yo quiero hacer un alto muy importante, porque me parece que aquí, y esto ya ha dado confusión en algunos artículos que se han publicado, hay que tener mucho cuidado en la distinción entre propuesta y convenio. El 438 nos explicaba el procedimiento y nos menciona una propuesta como condición de admisibilidad de la petición. Yo no puedo obtener la sentencia de divorcio si no hice una propuesta. Tengo que hacer la propuesta. Ahora, el convenio regulador es otra cosa. El convenio regulador es un acuerdo de voluntades, es propuesta aceptada, no es propuesta, es un convenio. Hay un acuerdo, logramos ponernos de acuerdo. Con lo cual, a la pregunta que tal vez pueda venir después, ¿es obligatorio presentar un convenio de todos los aspectos para poder obtener la sentencia de divorcio? No. Aunque vayamos los dos, ¿tenemos que presentar un convenio con todo? No. Podemos los dos ir a peticionar el divorcio y decir, venimos a peticionar el divorcio, pero no estamos de acuerdo en las propuestas. Yo propongo esto, el otro propone lo otro, pero no logramos acordar de los efectos. Estamos de acuerdo en divorciarnos, pero no en los efectos. Porque yo quiero más cuota, porque yo quiero vivir en la casa, porque yo no quiero vivir en la casa, lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, convenio y propuesta son cuestiones muy diferentes. El convenio implica el acuerdo de dos voluntades, implica que ya acepté la propuesta. Lo obligatorio para poder llevar adelante un proceso de divorcio es presentar una propuesta, pero yo no estoy obligada a convenir para obtener la sentencia de divorcio. No estoy obligada a acordar ni todo ni parte para poder llegar a una sentencia de divorcio. Estoy obligada a proponer, pero no a convenir. Esto es una diferencia sustancial muy importante, porque si estuviésemos obligados a convenir, todas las dificultades y litigios que tenemos con respecto a los efectos hace que quede atado, y el principio rector en esto es: lo que estamos de acuerdo, no lo litiguemos. ¿Para qué vamos a entorpecer los tribunales en lo que estamos de acuerdo? Los que estamos de acuerdo, que cierre. Vamos a discutir por lo que no estamos de acuerdo y vamos a litigar por lo que no estamos de acuerdo. Por otro lado, tampoco es obligatorio proponer todos los temas, que este también es un tema delicado. Ustedes vieron que el 439 mencionaba la distribución de bienes, ¿no? Y voy a referirme a la distribución de bienes porque la distribución de bienes es lo que más preocupa a todo el mundo. Un poco porque estamos acostumbrados tal vez a tener alguna economía sumergida, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante, en donde no toda la gente tiene todos los bienes declarados, entonces toda la gente quiere poner los bienes digamos, o porque uno no quiere incrementar gastos de lo que implica incorporar la división de bienes en términos, o la distribución de bienes en términos judiciales, y prefiere acordarlo extrajudicialmente. Que el convenio regulador incluya a la cuestión de la distribución de bienes no significa que obligatoriamente tengamos que presentar la distribución de bienes. ¿Por qué?
Porque el código no se puede estudiar y analizar en forma aislada, como si cada artículo fuese un compartimento estanco. El propio código nos obliga, a través de la conjunción de los artículos 1 y 2, sobre todo, los tres primeros artículos del Código Civil son maravillosos y son la clave para trabajar todo el Código Civil. Nos obliga a una interpretación sistémica y coherente de todo el Código Civil. Es decir, nosotros no podemos interpretar el 439 sin tener en cuenta el bosque, sin tener en cuenta el contexto general de todas las cuestiones que puedan estar relacionadas. Y tenemos un artículo en el ámbito de las cuestiones patrimoniales, ¿no? Del régimen patrimonial matrimonial. Ustedes saben que uno de los grandes cambios también es la posibilidad de ir por el régimen o optar por el régimen de separación de bienes. Pero si el matrimonio se queda en el régimen de comunidad de bienes, tenemos que ir a la partición, como hoy. En la partición, los artículos que regulan la partición, se establece claramente que cualquiera de los dos excónyuges podrá pedir la partición en todo tiempo. Es decir, yo estoy autorizada por un artículo, el 496 del Código Civil y Comercial, a solicitar la partición por todo tiempo. Esto significa que no estoy obligada a hacerlo cuando me divorcio. ¿Se entiende? Es decir, la cuestión de los bienes puede quedar por afuera y ningún juez podrá rechazar la petición de divorcio si no está incorporada el tema de los bienes. No es obligatorio acordar, pero sí es obligatorio proponer. Todo lo que no nos hayamos puesto de acuerdo, todo lo que no estuviese convenido, propuesta aceptada o propuesta contra propuesta y llegamos a un convenio, todo lo que no está convenido tendremos que tramitarlo por separado. ¿De qué manera? Como cada código procesal lo establezca. Si yo tengo que peticionar un juicio de alimentos a través de la norma del juicio de alimentos, el de atribución del hogar a través de atribución del hogar, el de fijación de compensación económica, que es otra novedad que se hablará el sábado en estas jornadas, también lo tendré que peticionar. Ahora, cuando veíamos el artículo 439, veíamos que, no, el 438, veíamos que el juez puede objetar o no el convenio, puede homologarlo o no, igual que hoy, ¿no? Incluso por el interés familiar. Pero además puede, y este es un artículo muy interesante, exigir garantías de cumplimiento de lo convenido. Este es un artículo que evidencia la preocupación del Código Civil y Comercial en la efectividad de sus sentencias, procurando que la gente vuelva a confiar en la justicia. Porque la gente también sufre cotidianamente que las sentencias se transformen en un pequeño cuadro y que no sea posible dar cumplimiento. Por lo tanto, el juez puede condicionar la homologación del convenio a que garantice usted la forma en que va a cumplir, ya sea dando, por ejemplo, la renta de un bien, lo que fuera. Creativamente el juez allí podrá pedir garantías de cumplimiento. Ustedes saben que en los fundamentos del anteproyecto que no fue en definitiva proyecto y no es en definitiva el Código Civil, ¿no? Porque el trámite legislativo tardó mucho, fue muy abierto, se hicieron audiencias públicas en todo el país, todo el mundo opinó, se recogieron algunas opiniones que se había hecho en esta gira que dio el anteproyecto por todo el país. La bicameral también introdujo modificaciones, el Ejecutivo Nacional también introdujo modificaciones, pero los fundamentos del anteproyecto es la primera explicación básica del proyecto. Y allí claramente se explica uno de los motivos más importantes por los cuales se deja de lado el divorcio causado y sobre todo el divorcio de tipo subjetivo. Y esto es, o sea, no solo por el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas y el artículo 19 que hablamos antes, sino porque en definitiva la forma en la que se legisle la salida del matrimonio, el divorcio, coadyuva o colabora o no en la paz social, aunque parezca grandilocuente, es verdad. Si a una situación conflictiva como es el quiebre de un matrimonio, uno le da la posibilidad a la gente a tener un tanque de nafta y al incendio echarle un tanque de nafta, probablemente el incendio sea mucho peor y mucho más dañino y destructivo. Si uno da la posibilidad de imputar culpas y de establecer este circo en el cual todos quedan involucrados, que incluso los chicos quedan muchas veces involucrados, porque los abogados a veces redactamos demandas y no sabemos qué hacen nuestros clientes con estas demandas. A mí me ha pasado que mi clienta lo primero que había hecho ante la imputación que le hacía a su exmarido era mostrárselo a sus hijos, involucrarlos a los hijos en el conflicto adulto, por supuesto. Con lo cual,
el hecho de no facilitar un ámbito de litigiosidad favorece que la disolución del vínculo matrimonial sea mucho más pacífico, favoreciendo mayor funcionamiento y mayor funcionalidad a la vida familiar. Vamos a ver cuál es o cuál puede ser el contenido de este convenio. Es decir, en definitiva, cuáles son los efectos del divorcio. En realidad son 4 grandes efectos. La compensación económica, que es una de las figuras estrellas del Código Civil y Comercial, porque es una de las novedades. Los alimentos, la atribución de la vivienda familiar, el otro gran, importante efecto. Los alimentos que en forma excepcional proceden también después del divorcio. Y la disolución del régimen patrimonial matrimonial. En estas jornadas vamos a ver todos estos efectos, porque durante la mesa del sábado se verá compensación económica, alimentos y consecuencias relativas a la distribución de bienes, a lo que implica el quiebre del régimen patrimonial matrimonial. Y yo voy a hablar someramente ahora de la atribución de la vivienda, es decir, los otros efectos, quédense, porque estas jornadas van a estar buenísimas y lo van a terminar de ver mañana, pero yo me voy a detener en este efecto de la atribución de la vivienda familiar. Que el 443 lo establece y lo concede a cualquiera de los cónyuges que puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. Es decir, pautas que ofrece el código al juez, que va a tener que determinar todo con respecto a la atribución. Procedencia, cuánto tiempo, es decir, si corresponde o no corresponde, a quién le corresponde, cuánto tiempo y qué efectos provoca con el otro, el que se tiene que aguantar una restricción a su propiedad, una restricción a su dominio, porque tiene que tolerar que el otro cónyuge siga viviendo en la casa. Entonces, la fijación de un canon locativo, lo que sea. Pero el juez tiene que evaluar a quién le corresponde, por cuánto tiempo y con qué efectos. Para esto, el código le ofrece ciertas pautas, entre otras. Significa que el juez podrá adecuar su decisión a cada caso particular y podrá ver otras causas que no puede la ley preverlas todas. ¿Ven? Esto es lo que yo les digo, que hay confianza en los jueces para poder adecuar la norma al caso, como si fuese un sastre, en donde no hay producción de ropa en serie, sino que la ropa se trata de adecuar a cada caso, a cada persona. Entonces, las pautas que establece son básicamente la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en una situación económica más desventajosa, el estado de salud y edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Las causas que está dando son todas de tipo objetivo, es decir, no importa acá por qué fue que se produjo el quiebre, sino cuál de los cónyuges quedó en mayor situación de vulnerabilidad respecto al otro, cuál de los cónyuges tiene más necesidad de procurarse vivienda con respecto al otro. Por lo tanto, si bien se establece, entre otras las causas, claramente que no son causas de tipo subjetiva las que el juez puede analizar, porque la culpa deja de tener importancia. Perdón que esté reiterativa, pero a mí me parece que el cambio es tan importante que merece volver a replicarlo, que la culpa deja de tener relevancia, por lo tanto no va a ser debatida. Por lo tanto, si no es debatida, yo no lo puedo utilizar como una pauta para atribuir vivienda. Las pautas son todas objetivas. Y una de ellas es muy interesante, que es la del inciso D, que se refiere a los integrantes de otras personas que integran el grupo familiar. Porque esta pauta tiene que ver con que en la casa, por ejemplo, esté viviendo mi mamá, mi tía, mi papá, algún adulto mayor de la familia que requiera protección de la vivienda, y que este sea un factor importante para determinar la atribución al cónyuge, cuyo padre, madre también convive allí. Hay otros integrantes de la familia que podrían verse expuestos a la desprotección que implica quedarse sin vivienda, que es un derecho humano básico y esencial, y que por eso la protección de vivienda como derecho humano y básico y esencial tolera o justifica cualquier restricción al dominio, cualquier restricción a la propiedad, que implica al que es titular del bien tener que soportar que su ex y su suegra sigan viviendo en la casa. Que no es agradable, lo sé, pero es mucho más importante la protección de la vivienda de estas personas, y con efectos, claro, provoca efectos estos. Provoca efectos que el juez merituará cuáles son los efectos. No es que tengo garantizado yo tranquilamente y relajadamente para el resto de mi vida la vivienda. Se verá en cada caso qué es lo justo y qué es lo no justo.
Por supuesto que el abuso del derecho es desechado también en el Código, con lo cual no implica esto una situación abusiva. Los efectos de la atribución de la vivienda establece el 444 ciertas ideas, digamos, para el juez, qué es lo que puede establecer. Puede, significa que puede establecer estas, puede establecer otras o puede no establecer ninguna. Renta compensatoria por el uso del inmueble, este es el viejo canon locativo que siempre conocimos. Que el inmueble no sea enajenado ni sin acuerdo expreso de ambos, que no sea partido ni liquidado. Por supuesto, para que esta decisión de atribución produzca efecto frente a terceros, tiene que inscribirse registralmente. Ninguna decisión que se provoca respecto a uno puede tener efectos frente a terceros si no hay inscripción registral. Si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a la continuación de la locación. Esto ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Locaciones Urbanas y se incorpora al Código Civil. El 445 nos establece cuáles son las causas de cese de esta atribución. Causas de cese de atribución que pueden estar relacionadas con que se cumplió el plazo que el juez Sastre estableció para este caso concreto. Durante 5 años va a tener derecho a usar la vivienda, durante 6 meses, durante 2 años, el plazo que sea conveniente para ese caso, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para fijarla, o por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Por cambio de circunstancias, porque esto nos da la pauta de lo altamente casuístico que es este efecto. No puede un código regular y prever todos los supuestos que pudieran darse. Por eso, el margen de aplicabilidad o de juego o de rol, de importancia del juez es mucho mayor, porque es el juez el que va a tener que adecuar la norma al caso concreto. Porque son tantos los supuestos que no puede haber un catálogo de supuestos en los cuales se prevea los casos en los cuales corresponda la atribución y qué efectos y qué causas de cese. Por eso el cambio de las circunstancias nos da la pauta que es altamente casuístico y yo podré pedir el cese de la atribución si, por ejemplo, él o ella que se quedó viviendo en mi casa se ganó el Kini y ahora tiene plata como para comprarse 5. El cambio de circunstancias hace que yo pueda pedir el cese de la atribución. Ahora, también el divorcio provoca efectos respecto a los hijos, que vamos a ver hoy a la tarde, ¿no? Porque responsabilidad parental, hoy o mañana, muy bien. Ejercicio de la responsabilidad parental, o sea, de qué manera vamos a seguir siendo padres, cómo vamos a ejercer la responsabilidad parental, la cuestión de los alimentos, la presentación de un plan de parentalidad, que es otra de las cuestiones, pero con respecto a los hijos. Es decir, si no tenemos hijos, no vamos a presentar ningún plan de parentalidad, porque no se dan los supuestos fácticos, como decía, ¿se acuerdan? El 439. Yo no voy a estar obligada a proponer cuestiones sobre los hijos si no tengo hijos. Voy a tener que proponer. Esto lo estoy diciendo porque es una de las preguntas habituales. ¿Tengo que proponer sobre todo? Bueno, si tenés hijos, sí. Si no tenés hijos, no vas a tener que proponer nada con respecto a ellos. Y con respecto al régimen patrimonial, el divorcio provoca el cese del régimen de comunidad. Es una de las causales de cese del régimen de comunidad con efecto retroactivo, exactamente igual que hoy. ¿Se acuerdan el 1306 de hoy? Que la sentencia de divorcio provoca la disolución del régimen patrimonial. En realidad dice mal dicho la sociedad conyugal, que tenemos que erradicar esto porque el régimen patrimonial no es una sociedad, ni mucho menos, ¿no? Es un régimen específico que deriva del matrimonio. El divorcio provoca la extinción, para hablar en terminología más correcta, de este régimen patrimonial, con efecto retroactivo, dice el 1306, así lo pedimos juntos al momento en que lo pedimos o a la notificación de la demanda, ¿ok? Este principio se mantiene en el 480. La anulación del matrimonio, el divorcio, la separación de bienes produce la extinción de la comunidad con efecto retroactivo el día de la notificación de la demanda, que tendría que haber dicho de la petición, porque no es específicamente una demanda, la petición de divorcio, pero bueno, lo interpretamos así, o de la petición conjunta de las partes. Como no hay notificación, digamos, como no hay demanda, bueno, principio general es este. Excepción. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o del divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Cuestión que ya venían diciendo todos nuestros tribunales, que es injusto que durante la separación de hechos, yo estoy casada con alguien, me separé, estoy 10 años separada y a los 10 años que planteamos el divorcio, vengo a pedir el 50% del campo, la producción de la soja, la estancia, la fábrica, todo lo que gano durante esos 10 años, mientras yo la estaba pasando chancho con 38, o sea, en otras circunstancias, y no estuve trabajando lomo a lomo con el que generó todo eso, es altamente injusto.
Por eso los jueces venían retrotrayendo ya el efecto disolutivo al momento de la separación de hecho. Porque el derecho a recibir la mitad de todo lo producido, ¿de dónde deriva? Del esfuerzo común. Si yo estoy separada de hecho, ¿qué esfuerzo común? Cada cual está haciendo su vida y cada cual está yendo bien o mal patrimonialmente y no va a venir el otro a aprovechar o perjudicarse. Porque guarda que cuando se divide lo bueno y lo malo, ¿eh? La mayoría de la gente quiere lo bueno y sí, bueno, pero hay un pasivo. Ah, no, que el pasivo que se lo aguante él, que él era el que trabajaba. Sí, bueno, te tenés que aguantar el activo y el pasivo también, ¿no? Nadie quiere nunca soportar el pasivo. La separación de hecho, entonces, en muchos fallos jurisprudenciales, ya la jurisprudencia venía diciendo que provocaba la extinción, aunque la norma lo dijera. Ok, ahora la norma lo viene a decir. Expresamente establece como excepción, porque no en todos los divorcios puede ser que haya precedido la separación de hecho, pero si hubo una separación de hecho previa al divorcio, se retrotraerá a esa fecha la declaración. En la partición disuelta la comunidad, cómo se va a dividir. Pero quiero hablar de esto porque me parece que ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? El contexto en el cual se da este divorcio. Porque, como yo les decía, es necesario que nos acostumbremos a hacer interpretaciones coherentes y sistémicas. No podemos estudiar divorcios si no sabemos de qué manera está previsto el proceso de familia en general. Y el Código Civil, nuevamente, entre sus novedades, trae un capítulo sobre proceso de familia. Procesos que trae principios específicos, todos los cuales se relacionan con cuestiones que ya también venían instaladas. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia. Principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad. Todo esto exige de jueces activos, jueces diligentes y partes leales. Se recepta el principio, por ejemplo, de pruebas dinámicas. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. La decisión que involucra a niños tiene que tener en cuenta el interés superior de estas personas, cuestiones que ya venían. En los procesos de divorcio y nulidad la competencia sigue siendo la del el juez del último domicilio conyugal, pero se amplía, ¿no? Bueno, o el del demandado de elección del actor, que venía igual, o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Mayor flexibilidad en cuanto a la competencia. Las medidas previsionales se pueden dictar, como hoy, también se pueden dictar en el ámbito del divorcio. Es decir, yo puedo peticionar el divorcio y a la vez peticionar medidas provisionales, medidas provisorias, ¿no? Medidas cautelares. Medidas provisionales que pueden ser tanto para determinar cuál es el contenido del haber, del activo, del régimen patrimonial, o aquellas que están relacionadas con la atribución de la vivienda, con la fijación de los alimentos, es decir, pueden ser tanto de los efectos propios del divorcio como con respecto a los bienes. ¿Se entiende? Entonces uno puede peticionar en forma provisionalmente también la atribución del hogar, ordenar la entrega de los objetos de uso personal. Esta es una herramienta muy importante, que habitualmente estas disputas por los objetos de uso personal, que a veces son incluso de uso laboral, es altamente habitual, ¿no? En donde o le quema todas las cosas, ¿no? Poder recuperar elementos que tengan que ver incluso con facilitar el trabajo. Las medidas también pueden ser respecto a los bienes, tanto para evitar que la administración del loto ponga en riesgo mis derechos a la ganancialidad, como para individualizar, ¿no? Los famosos mandamientos, ¿no? De ver cuál es el haber que existe en el activo. Pero lo que es importante, cuando el juez concede la medida, tiene que fijar un plazo para que interponga la demanda principal, para no quedarnos eternamente con medidas cautelares y que la posibilidad extorsiva de las medidas cautelares sea mucho menor. Lo digo esto en términos desde la práctica, ¿no? Entonces, la fijación de un plazo para interponer la sentencia, la demanda principal, impone que, bueno, yo te doy esto provisoriamente, pero vamos a resolver todos los temas, tráeme todas las cuestiones sobre la mesa. Por último, porque ya me parece que me estoy pasando con el tiempo, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Este temita que se las trae, y que lo hablo expresamente porque, como yo les decía, que la decisión ha sido de terminar con el pasado en el sentido de las causas, en el sentido de las culpas, en que es absolutamente dañino para la familia en términos de visualizar a la familia incluso ante el quiebre del matrimonio. Una cosa es la relación entre los adultos como pareja y otra cosa es gestionar una familia. Uno puede perfectamente sacar adelante una familia a pesar que se haya terminado el amor o el afecto con su pareja.
y a veces el divorcio es la mejor solución posible para no dañar también el vínculo parental. Cuanto yo más cuide el divorcio, la forma en que salga, mejor voy a llevarme en términos parentales. Todo este esfuerzo y toda esta decisión de quitar la culpa en la forma de terminar con el vínculo, claramente que